Mi nuera me humilló en el cumpleaños de mi nieto. Cuando mi hijo vio el video que grabé, nunca pensé que el peor día de mi vida llegaría en el cumpleaños de mi nieto. No por la edad ni por la soledad, sino por la humillación que sufrí frente a toda mi familia, frente a ese pequeño al que he amado más que a mi propia vida. Me llamo Teresa García. Tengo 68 años y hasta hace poco creía que había criado a un buen hijo. Uno que sabría reconocer el amor, el esfuerzo y los valores que traté de enseñarle. Pero a veces los hijos se pierden, no por falta de amor, sino por las manos equivocadas que los manipulan. Aquella mañana me levanté temprano. Preparé el vestido azul que siempre me hace sentir elegante. Cociné unas galletas de avena, las favoritas de mi nieto, Carlitos, y puse en mi bolso el pequeño regalo que le había comprado. Un tren de madera pintado a mano. No era caro, pero lo elegí con tanto cariño que para mí valía más que el oro. Mientras caminaba hacia la casa de mi hijo, sentí ese temblor de emoción que solo las abuelas conocen. Pero al llegar, algo se rompió dentro de mí. Mi nuera, Patricia, me miró de arriba abajo con ese gesto que tantas veces había disimulado. Ese gesto de desprecio que ahora ya no se molestaba en ocultar. «Ah, viniste», dijo, sin sonrisa, sin abrazo. «Claro, hija, no me perdería el cumpleaños de Carlitos por nada del mundo. Bueno, espero que no te importe quedarte afuera un ratito. Todavía estamos terminando de organizar las cosas». La puerta se cerró suavemente frente a mí. Quedé en el porche, con el tren envuelto en papel dorado apretado contra mi pecho. Escuchaba las risas adentro, el ruido de los globos, los pasos de mi nieto corriendo, pero nadie me abría. Pasaron 15 minutos, luego 30, nadie salió. Hasta que escuché una voz. «¡Abuela! ¡Abuela! ¡Ven a ver mi pastel!». Mi nieto abrió la puerta, con su sonrisa de ángel. Pero antes de que pudiera entrar, Patricia apareció detrás de él. «Carlitos, cariño, la abuela ya se va», dijo, empujando la puerta. Mi hijo, Javier, se acercó incómodo. No me miró a los ojos. «Mamá, hoy tenemos muchos invitados. Mejor hablamos después». ¿Sí? Ese después fue la palabra que me partió. Me fui caminando despacio, sintiendo que cada paso me alejaba no solo de mi familia, sino de mi propia dignidad. Esa noche no dormí. Lloré hasta vaciarme. Y entonces tomé una decisión. Iba a grabar todo. La próxima vez que esa mujer me humillara, nadie podría negarlo. Nadie. Lo que no sabía era que el video que grabaría días después cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. A la mañana siguiente del cumpleaños, me miré en el espejo y me prometí algo que jamás imaginé a mi edad. No volvería a dejar que mis lágrimas se perdieran en la almohada sin testigos. Si iban a tratarme como si yo fuera un estorbo, yo guardaría la verdad. No para destruir a nadie, sino para defender mi lugar como abuela. Metí en mi bolso mi cuaderno de tapas verdes, donde anoto compras, recetas y recuerdos, y un pequeño teléfono que apenas uso. No entiendo de modernidades, pero sé apretar un botón para grabar. Me repetí: «Teresa, no busques pelea, busca pruebas». Esa tarde pasé por la casa solo para saludar. Toqué el timbre con esos nudillos que ya crujen, y Carlitos corrió a abrazarme. Yo encendí discretamente la cámara, con el corazón desbocado. «Abuela, ¿trajiste tus galletas?», preguntó con su vocecita musical. «Hoy no, mi vida. Vine a darte un beso», respondí, y lo estreché fuerte, como si el abrazo pudiera detener el tiempo. Patricia apareció con una sonrisa afilada. «Teresa, no te esperábamos. Javier no está», dijo, y su mirada cayó, como siempre, al par de zapatos que puedo comprar. «Vengo 5 minutos», repliqué, suave. Le traje a Carlitos unas figuritas del álbum. Percibí un gesto de fastidio, tan fugaz que cualquiera lo llamaría imaginación. La cámara, sin embargo, no se cansa ni parpadea. Me senté en el borde de la sala y dejé que todo fluyera. Vino la primera punzada. «Carlitos, deja eso», ordenó Patricia cuando él tomó las figuritas.
No agarres cualquier cosa. Luego se llena la casa de basura. Mamá, son de la abuela, dijo él, confuso. Si Sí, no mi las amor, quieres, me las intervine. llevo. Patricia cambió el tono, azucarado. No, no, suegra. Si usted insiste, cogió las figuritas, las revisó una por una y murmuró: están mal recortadas. Noté cómo Carlitos bajó la cabeza. Mi pecho ardió. Yo sabía lo que aquello significaba para él. Patricia corrigió los bordes con unas tijeras y cortó de más, estropeando una de las más raras. Uy, me pasé. Bueno, cómprale otras, dijo. En el video, entregándome mi respiración se escucha temblorosa. Tomé aire y sonreí. No pasa nada, corazón. Abuela te consigue otra. Cuando me levanté para irme, escuché algo que no estaba destinado a mis oídos. Cariño, no le digas a tu abuela que te compramos un pastel enorme para el domingo. Ella no viene, susurró Patricia a Carlitos, pensando que yo ya estaba cruzando la puerta. El niño giró hacia mí, herido. ¿No vienes, abuela?, preguntó, con la esperanza colgándole de los ojos. Yo no supe qué decir. Mi voz se ahogó. Apreté el bolso, apagué la cámara y me marché con paso corto, cuidando que la dignidad no se me cayera del bolsillo. Esa noche revisé la grabación. La tijera, la figurita rota, el susurro, todo estaba ahí. Y entonces recordé lo que una vecina me dijo una vez: la maldad rara vez grita, susurra. Al día siguiente, algo más oscuro me esperaba en la puerta de la escuela de mi nieto. Fui a la escuela de Carlitos con una bolsa de pan dulce, de esos que comprábamos su padre y yo cuando él era pequeño. Quería sorprender a mi nieto a la salida y caminar con él hasta la esquina, como hacen las abuelas que cuentan historias de cuando el mundo era más lento. Llegué temprano. Me acomodé bajo un árbol y, con disimulo, encendí la cámara. No por morbo, sino porque presentía que la verdad no se mostraría si yo iba con las manos vacías. Los niños salieron en tropel, con sus mochilas pesadas y sus risas livianas. Carlitos me vio y me hizo señas con el entusiasmo de siempre. Yo levanté la bolsita como quien levanta una bandera blanca, pero Patricia apareció antes que él llegara a mí. Lo frenó sujetándolo del antebrazo. No fue un tirón fuerte, pero no fue cariño. Fue control. ¿A dónde vas, Carlitos?, dijo apretando los labios. Con la abuela, respondió él, mirándome de reojo. Me acerqué con calma. Solo quiero caminar una cuadra con él, Patricia. Te lo dejo en la esquina, como siempre. Ella sonrió con el mismo filo de siempre. Como nunca, querrás decir. No conviertas esto en un espectáculo, Teresa. La palabra espectáculo me golpeó. Miré alrededor. Algunas madres observaban por encima del hombro, con esa curiosidad que pretende ser discreta. Mi mano tembló, pero la cámara siguió fija, guardando el movimiento de su mano en el brazo de mi nieto, el gesto de molestia, el susurro que creía invisible. Cariño, dile a la abuela que hoy no puedes. Tienes tareas. La forma en que dijo tareas fue una broma privada, una manera de decir, hoy no te toca. Me incliné hacia Carlitos. ¿Quieres venir conmigo a la esquina y probar un pan dulce? Él me miró con ojos de tormenta contenida. Quiero, abuela. Patricia respondió con su tono de hielo. No puede, y por favor, no le metas ideas. Sí, tragué saliva. Tenía dos opciones, ceder o defender 1 centímetro de mi vínculo. Patricia, dije, él también es mi familia. Solo pido 5 minutos. Ella soltó una risita. Eres familia cuando conviene, y conviene poco. No sé qué me dolió más, las palabras o cómo Carlitos las absorbió como si fueran aire. Entonces, escuché la voz de una maestra que conocía a Javier desde pequeño. Señora Teresa, ¿todo bien? Ese «todo bien» me sostuvo. Sí, maestra, solo quiero caminar con mi nieto hasta la esquina. Patricia, buscando testigos a su favor, levantó el mentón. Maestra, agradezca que la abuela aparece ahora. En el cumpleaños ni se hizo notar. Sentí el golpe seco de la mentira. Recordé la puerta cerrándose despacio, el después. Cerré los ojos 1 segundo y hablé con calma. Estuve en el porche 40 minutos. La maestra me miró con tristeza.
Patricia chasqueó la lengua. ¡Ay, Teresa! Siempre dramatizando. En ese instante, Carlitos se soltó de su mano y se pegó a mí, como si buscara una orilla. «Quiero ir con mi abuela», dijo bajito. El silencio fue un cuchillo. Patricia respiró hondo, soltó una risa breve y hizo algo que no vi venir. Levantó la voz delante de todos. «Si quieres ir con ella, que ella se haga cargo de todo, y que no vuelva a llorar cuando no pueda». Sentí la vergüenza ajena y propia subir como fuego. La maestra dio un paso, indecisa. Yo miré a mi nieto, luego a la cámara en mi bolso, y tomé una decisión que cambiaría el guión de ese día. Presioné el botón para grabar con el teléfono en mi mano, a la vista de todos. Patricia me vio y sonrió de una manera que aún hoy me hiela la sangre. «Graba, Teresa», susurró. «Te conviene, porque lo que voy a decir ahora no lo vas a olvidar jamás». Cuando Patricia abrió la boca, el aire se detuvo. Su voz se alzó, clara, calculada, para que todos la escucharan. «Esta señora», dijo señalándome con el dedo, «aparece solo cuando quiere hacerse la víctima. Ni ayuda, ni aporta, pero siempre está para reclamar cariño». Alrededor, las madres fingían no mirar. Yo sentí un zumbido en los oídos, una mezcla de vergüenza y rabia contenida. «Patricia, por favor», musité. «No hagas esto aquí», respondió ella cruzando los brazos. «¿O acaso quieres que todos crean que eres la abuela perfecta? ¿La misma que abandonó a su hijo cuando se divorció?» Aquellas palabras me atravesaron. Era mentira. Yo no había abandonado a nadie. Javier se había ido a vivir con su padre porque yo trabajaba todo el día para mantenerlo. Pero Patricia sabía que decirlo en voz alta era una daga. La maestra intervino con voz tensa. «Señora Patricia, no es lugar para discutir». «No, maestra, déjela», dije, respirando con dificultad. «Si necesita decirlo, que lo diga todo». Patricia dio un paso hacia mí. «Lo digo porque estoy cansada de su papel de mártir. Siempre se presenta como la madre sufrida, pero nunca se pregunta por qué su hijo no la llama». Sentí las lágrimas amenazar mis ojos. Carlitos, confundido, me miraba. «Abuela, ¿es verdad?» «No, mi amor», susurré, arrodillándome frente a él. «Nunca te dejaría». Patricia soltó una risa seca. «Claro, hasta que el trabajo o el orgullo te vuelvan a ocupar». No sé de dónde saqué fuerzas. Quizá del amor que me quedaba. «Yo trabajé para que tu esposo estudiara, para que tú tuvieras la casa donde ahora me cierras la puerta». El murmullo de las madres se volvió un rumor de fondo. La maestra apartó a Carlitos, que empezó a llorar. «Basta, por favor», pidió ella. Pero Patricia, con una sonrisa helada, se inclinó y susurró. «Graba esto también, Teresa. Así tendrás recuerdo de cómo terminas sola». Yo bajé la cámara, sentí que el suelo se movía, y sin embargo, en medio del dolor, supe que había ganado algo, la verdad en mis manos. Cada palabra, cada gesto, todo quedaría registrado. Me alejé con el corazón en ruinas, pero con el alma firme. Aquel video era mi escudo. No sabía cuándo ni cómo, pero ese mi hijo lo vería. Todo cambiaría. Esa noche, revisando la grabación, noté algo que no había escuchado antes. Una voz de fondo, una mujer susurrando algo entre risas. Amplié el sonido, y lo que oí me heló la sangre. Volví a reproducir el fragmento varias veces. La cámara había captado algo más que la humillación. Una voz, probablemente de una madre que observaba, decía entre risas: «Esa nuera es una fiera, pero el marido no le dice nada porque ella tiene un video suyo». Mi piel se erizó. ¿Un video? ¿De qué hablaban? No quise creerlo, pero las piezas empezaron a encajar. El miedo de Javier a contrariarla, la manera en que Patricia controlaba todo, incluso cuando podía ver a mi nieto. Había algo más, algo que ella usaba para mantenerlo callado. Me pasé la noche sin dormir, mirando una y otra vez la imagen de mi hijo bajando la cabeza frente a ella. No era desamor, era miedo. A la mañana siguiente, decidí ir a verlo a su oficina sin avisar. Caminé más de 20 cuadras, con el bolso apretado contra el pecho.
el video en el teléfono y el corazón en un temblor constante. Cuando llegué, su secretaria me dijo que estaba en reunión. Esperé en silencio, observando las fotos familiares sobre el escritorio. En todas, Patricia sonreía. Javier, en cambio, parecía ausente. Después de media hora, salió. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó sorprendido. «Necesito hablar contigo, Javier. Es urgente». Fuimos a una cafetería cercana. Saqué el teléfono. «Quiero que veas algo», le dije, reproduciendo el video frente a él. Su rostro se tensó. «¿Por qué grabaste esto, mamá?». «Porque ya no podía seguir callando», respondí. «No para hacer daño, sino para que veas cómo me trata». Él se llevó las manos al rostro. «No deberías haberte metido, mamá. Las cosas entre Patricia y yo son complicadas». «¿Complicadas?», interrumpí. ¿Complicadas o peligrosas?». Él me miró con una mezcla de culpa y desesperación. «Mamá, prométeme que ese video no saldrá de tu teléfono, por favor». Su súplica me rompió. «¿Qué te tiene tan asustado, mijo?». «No puedo hablar», dijo bajando la voz. «No aquí, pero si supieras lo que Patricia guarda, entenderías por qué no puedo enfrentarla». «¿Qué guarda?», pregunté, temblando. Él miró a su alrededor. «Algo que puede destruir mi carrera, mi reputación y hasta mi familia». Quedé helada. «Mi hijo también era prisionero». «Javier», susurré. «Lo que sea que ella tenga, podemos resolverlo juntos». Pero él negó con la cabeza. «No, mamá, no te metas. Prométeme que no la provocarás». Prometí, pero dentro de mí algo ardía. Patricia no solo me humillaba a mí, estaba destrozando a mi hijo desde dentro. Y esa noche decidí que no iba a obedecer. No pude dormir esa noche. Cada palabra de mi hijo me resonaba en la cabeza como un eco. «No la provoques, mamá». Pero ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo quedarme quieta sabiendo que mi nuera tenía algo que lo mantenía bajo su dominio? Así que decidí hacer lo que toda madre hace cuando siente que su hijo está en peligro: buscar la verdad, aunque duela. Recordé a una vieja amiga, Marta, que trabajaba en el ayuntamiento y solía ayudarme con trámites. Al día siguiente la visité con un pastel de manzana, el que más le gusta, y tras una taza de café le conté todo. «Marta, necesito que me ayudes a buscar información sobre Patricia», dije en voz baja. Ella me miró preocupada. «¿Qué clase de información?». «Cualquier cosa, antecedentes, registros, lo que puedas. Algo no me cuadra». Marta suspiró. «Tere, sabes que eso no es del todo legal, pero si lo haces por proteger a tu hijo, veré qué encuentro». 2 días después me llamó. Su voz sonaba alterada. «Tere, ven a verme». «No puedo hablar por teléfono». Cuando llegué, me mostró un expediente viejo. En la pantalla del computador aparecía el nombre completo de Patricia y una fecha anterior a su matrimonio con Javier. Aquí dice que estuvo involucrada en una denuncia, algo relacionado con fraude en una empresa pequeña, pero el caso fue cerrado. «¿Fraude?», pregunté, incrédula. «Sí, falsificación de documentos. No fue a juicio porque la empresa retiró la demanda». Me quedé muda. Ahora entendía de dónde venía su habilidad para manipular, para manejar las cosas a su favor. Pero lo más escalofriante fue cuando Marta añadió: «Mira esta otra parte. Ella trabajó para un abogado. Se rumora que tenía una relación con él. El mismo abogado que luego representó a tu hijo en su primer contrato de empresa». Mi mente unió los puntos. Patricia había entrado en la vida de Javier desde antes de conocerlo formalmente. Todo había sido planeado. Volví a casa con el corazón acelerado, y mientras guardaba los papeles, escuché el timbre. Era Javier. Tenía el rostro pálido. «Mamá, Patricia sabe que fuiste a ver a Marta», dijo, nervioso. «Te pido que no la provoques más». Lo miré a los ojos, sintiendo que algo mucho más grande que un conflicto familiar se estaba gestando. «¿Y si te está mintiendo desde el principio, hijo?». «Mamá», suspiró, «no sabes de lo que es capaz. Yo ya lo sabía. Y esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, juré que iba a descubrir qué era ese video que ella guardaba sobre mi hijo.
No sabía aún que la respuesta me haría dudar de todo lo que creía sobre el amor, la lealtad y sobre mí misma. A la mañana siguiente encontré un sobre debajo de mi puerta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una letra firme, femenina. Dentro había una nota breve. Deje de escarbar donde no debe, señora Teresa. No todos los secretos merecen ser revelados. El papel olía a perfume, el mismo que usa Patricia. Me temblaron las manos. Miré por la ventana, pero la calle estaba vacía. Sentí una mezcla de miedo y rabia. Había cruzado una línea y Patricia lo sabía. Llamé a Marta, pero su teléfono estaba apagado. La intenté contactar todo el día, sin éxito. Esa noche, encendí la cámara y grabé un mensaje para mí misma. Teresa, dije, mirando el lente, si algo te pasa, que quede claro, no estás loca. Lo que ocurre en esta casa tiene un propósito, y lo vas a descubrir. Guardé el video en una carpeta oculta y apagué el teléfono. Al día siguiente, decidí visitar a Carlitos en secreto, a la salida del colegio. Esperé en una banca del parque, con un libro en la mano para disimular. Cuando él me vio, corrió hacia mí sonriendo. Abuela, papá dice que no puedes venir a casa. Lo sé, mi vida, pero quiero que sepas que te amo mucho. Le di un pequeño colgante con forma de estrella. Guárdalo contigo, ¿sí? ¿Por qué? Preguntó curioso. Porque pronto todo va a cambiar. De repente, escuché una voz detrás de mí. Qué bonito gesto, Teresa. Lástima que no entiendas que estás empeorando las cosas. Era Patricia. Su mirada era puro veneno. ¿Qué haces aquí?, le dije. No tienes derecho a prohibirme ver a mi nieto. Tengo todo el derecho, replicó. Mientras vivas en el pasado, yo controlo el presente. ¿Y también el futuro?, pregunté con una sonrisa amarga. Ella se acercó, casi susurrando. Solo mientras tú sigas respirando. Me quedé helada. Sus palabras eran una amenaza disfrazada. Esa noche, cuando regresé a casa, encontré mi puerta entreabierta. Todo estaba en su lugar, excepto el cajón donde guardaba el video del cumpleaños. El teléfono había desaparecido. Y sobre la mesa, un papel con la misma letra del sobre anterior. Te advertí, Teresa, ahora jugamos a mi manera. Mis manos temblaron, pero en el fondo, algo dentro de mí se encendió. No era miedo, era determinación. Patricia había cruzado la línea y yo ya no tenía nada que perder. Pasaron 2 días sin noticias Ni una llamada, de Marta, ni un mensaje, nada. Aquella mujer no era de desaparecer así. Siempre me decía, si no contesto, es porque estoy horneando algo. Pero esta vez el silencio dolía distinto. Fui hasta su casa. Toqué varias veces, sin respuesta. La vecina salió con cara de preocupación. ¿Busca a Marta?, preguntó. Sí, soy su amiga Teresa. La policía vino ayer. Dicen que tuvo un accidente con el coche. Está en el hospital, pero no dejan entrar visitas. Accidente, justo después de ayudarme. No creía en las casualidades. Fui al hospital fingiendo ser familiar. Logré verla a través del cristal de la sala. Tenía la cabeza vendada, los ojos cerrados. En la mesa de noche había un sobre arrugado con mi nombre. Logré convencer a una enfermera para entregármelo. Dentro había una hoja manchada con sangre seca. Apenas se leía, pero una frase estaba clara. Tere, no confíes en nadie. El video no es lo que parece. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso el video con el que Patricia chantajeaba a mi hijo no era real? ¿O había sido manipulado? Volví a casa con el sobre apretado en el pecho. Mi mente se nublaba de teorías. Quizás Patricia había falsificado algo, como en aquel fraude del pasado. Quizás todo era una trampa. Esa noche me senté frente al viejo tocadiscos de mi difunto esposo y, mientras el vinilo giraba, juré en voz alta: Marta, si estás viva, voy a terminar lo que empezaste. Abrí un cajón y saqué una caja metálica donde guardo cosas viejas. Dentro encontré una cámara antigua que aún grababa con tarjeta SD. La ajusté, respiré hondo y dije:
Vamos a ver quién manipula a quién. Al día siguiente, regresé a la casa de mi hijo. Nadie me vio entrar. Todavía tenía una llave vieja, de cuando el amor era más fuerte que la desconfianza. Dejé la cámara encendida sobre un estante, escondida entre libros. Quería grabar lo que ocurría allí cuando yo no estaba. 2 días después, Javier me llamó. «Mamá, Patricia está rara. Dice que alguien la sigue, que escucha ruidos en casa». Yo fingí sorpresa. «Tal vez tu conciencia, hijo». No sabía que esa noche, la cámara que había dejado grabando capturaría algo que me cambiaría la vida para siempre. 3 días después, regresé a la casa de Javier mientras ellos estaban fuera. Recuperé la cámara, temblando. En casa, conecté la tarjeta al televisor y apreté play. Durante las primeras horas, solo se veía el salón vacío, el reloj marcando el paso lento del tiempo. Pero luego, Patricia apareció. Llevaba una copa en la mano y hablaba por teléfono. «Sí, lo tengo todo controlado». Su voz era firme, seca. «El video sigue guardado. Mientras él no se atreva a enfrentarlo, seguirá obedeciéndome». Hizo una pausa. Luego añadió algo que me heló la sangre. «Y si la vieja vuelve a entrometerse, ¿ya sabes qué hacer?». Solté el control remoto. Volví a poner la parte anterior. «Ya sabes qué hacer». ¿A quién se lo decía? Continué mirando. Patricia dejó el teléfono y se acercó a un cajón, de donde sacó un sobre negro. Dentro, vi un pendrive plateado. Lo miró con una sonrisa y murmuró: «¿Quién diría que un simple montaje puede controlar una vida entera?». Mis manos temblaban. Era un montaje. El video que usaba contra mi hijo no era real. Todo era una mentira cuidadosamente tejida. Seguí mirando y de repente alguien tocó la puerta. Entró un hombre, alto, vestido de traje. No lo reconocí al principio, hasta que lo escuché hablar. «¿Estás segura de que nadie sospecha?». Su voz me resultaba familiar. Amplié el sonido. Era el abogado que había trabajado con mi hijo años atrás, el mismo del expediente de fraude. «Tranquilo, Julián», respondió Patricia. «Mientras Javier crea que el video existe, seguirá bajo control. Y cuando herede la empresa, entonces tú y yo desapareceremos con todo». Sentí el alma caérseme al suelo. No solo me estaba destruyendo a mí, estaban destruyendo a mi hijo desde dentro. Apagué el televisor con lágrimas en los ojos, pero entre el miedo y la rabia, algo en mí despertó, un coraje viejo, de madre que ha sobrevivido a todo. Tomé el teléfono y marqué a Javier. «Hijo, necesito que vengas ya». «¿Por qué?», preguntó con voz cansada. «Porque esta vez no se trata de mí, se trata de ti». Esa noche, cuando él llegó, le mostré la grabación. La vio en silencio, sin respirar, con los ojos abiertos de par en par. Cuando terminó, me miró y solo dijo una frase: «Mamá, no sabes lo que acabas de desatar». «Lo sé, hijo», respondí, pero ya era hora de que alguien abriera los ojos. Entonces él me abrazó, temblando. «No podemos ir a la policía todavía», susurró. «Patricia no actúa sola». Y fue ahí cuando entendí que el verdadero peligro aún no había comenzado. Después de ver la grabación, Javier cambió. Ya no era el hombre apagado que bajaba la cabeza frente a Patricia. Era mi hijo otra vez. El muchacho, con la mirada firme que un día me prometió que siempre cuidaría de los suyos, pero también había miedo en su voz, ese miedo que deja el control invisible de una persona manipuladora. «Mamá, tengo que hacerlo con cuidado», me dijo mientras se pasaba las manos por el cabello. «Si Patricia sospecha, puede reaccionar muy mal». «No podemos seguir viviendo así, Javier». Le tomé la mano. «No después de todo lo que le ha hecho a Carlitos». Esa noche, él decidió poner a prueba a su esposa. Preparó una cena familiar, aparentemente tranquila. Me pidió que fuera, como si nada. Yo acepté, aunque por dentro me temblaba todo. Cuando llegamos, Patricia nos recibió con una sonrisa impecable. «Qué sorpresa verte aquí, Teresa», dijo. «Espero que esta vez no traigas la cámara». «No la necesito», respondí. «Las mentiras no duran para siempre». Ella rió suavemente. «Ay, suegra, siempre tan dramática». La cena comenzó con un silencio tenso.
Javier servía el vino con manos temblorosas. Carlitos miraba confundido entre los tres. Yo observaba cada gesto, cada mirada, buscando señales. De pronto, Javier habló. Patricia, he estado pensando en nuestras cuentas. Creo que deberíamos revisar juntos los documentos del negocio. Ella levantó la vista, sorprendida. ¿Ahora te interesa revisar? Qué raro. Siempre decías que confiabas en mí. Sí, pero creo que ya es hora de que yo también entienda lo que firmo. El silencio cayó como un cuchillo. Patricia dejó el cubierto sobre el plato y sonrió, pero sus ojos se endurecieron. Claro, cuando quieras, amor. Yo sabía que esa sonrisa era un muro. Patricia no iba a soltar nada fácilmente. Cuando Carlitos se levantó para ir a su cuarto, Javier la enfrentó directamente. Patricia, ya sé lo del video. Sé que es falso. El golpe del vaso cayendo rompió el silencio. Ella lo miró fijamente. ¿Quién te dijo eso? No importa. Solo quiero que me devuelvas lo que me quitaste, mi paz, mi libertad. Patricia se levantó lentamente. ¿Y crees que puedes desafiarme después de todo? Dijo con una calma peligrosa. No sabes lo que soy capaz de hacer. En ese instante, la lámpara del comedor parpadeó. El ambiente se volvió espeso, irrespirable. Yo grababa desde mi bolso, temiendo por lo que podía pasar. Patricia se acercó a Javier y le susurró algo al oído. No la escuché, pero él empalideció. No vuelvas a repetir eso, dijo ella, y salió de la habitación dejando tras de sí un silencio más pesado que el plomo. Yo sabía que algo grande estaba a punto de estallar. Esa misma noche, mientras Javier dormía en el sofá, Patricia entró sigilosamente en mi casa. Lo supe porque la cámara de seguridad que había instalado captó su sombra en el pasillo. Revisé el video al amanecer. Ella abrió mis cajones, buscó entre mis papeles, hasta que encontró el sobre con los documentos de Marta. Los miró y sonrió con ese gesto que tantas veces había soñado borrarle del rostro. Pero lo peor fue al final. Se acercó a la cámara, como si supiera exactamente dónde estaba. Sé que me grabas, Teresa, dijo con voz baja, helada. Y también sé que te gusta jugar a la detective. Pero recuerda algo. Las madres pueden perder a sus hijos más de una vez. Apagué el video temblando. Esa frase no era una amenaza cualquiera. Era una promesa. Llamé a Javier, pero no contestó. Fui hasta su casa. Patricia abrió la puerta con la serenidad de quien lleva años ensayando una máscara. ¿Buscas a tu hijo?, preguntó. Salió temprano. ¿A dónde? No me dijo. Quizá necesitaba despejarse, después de tanto drama. Su sonrisa me revolvió el alma. Sabía que mentía. Regresé a mi casa y minutos después recibí un mensaje de un número desconocido. Si sigues, no volverás a ver a tu hijo ni a tu nieto. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Llamé a la policía, pero me dijeron que sin pruebas directas no podían hacer nada. Bloquee el número y mantenga la calma, me respondieron. No podía mantener la calma. Esa mujer tenía secuestrada mi vida y ahora quizá a mi hijo. Pasé horas caminando por la sala, repasando cada detalle, cada palabra de los videos, buscando una pista. Entonces lo vi. En el reflejo del vidrio de la ventana, detrás de Patricia, había una figura conocida. Un hombre, Julián, el abogado. Estaban juntos incluso en mi casa. Ya no era solo manipulación, era una conspiración. Llamé a Marta al hospital. Por fin contestó una enfermera. ¿La señora Marta sigue internada? No, señora. Se fue hace 2 días. Dejó una nota para usted. Cuando la recogí, me quedé sin aliento. Tere, si lees esto, no busques más. Ellos te están vigilando. Pero hay una copia del pendrive escondida donde empezó todo, la escuela. El corazón me golpeaba el pecho. La escuela, donde Patricia me humilló por primera vez. Supe en ese momento que tenía que volver allí, aunque me costara la vida. Y sin saberlo, esa decisión marcaría el principio del fin. Volver a la escuela de Carlitos fue como entrar en un campo de recuerdos heridos. Aquel patio, las risas de los niños, las paredes coloridas. Todo parecía igual, pero dentro de mí algo había cambiado.
Ya no era la abuela dócil, era una mujer decidida a descubrir la verdad, aunque el precio fuera alto. Esperé hasta el atardecer, cuando los profesores comenzaban a cerrar. Fingí haber olvidado un abrigo de mi nieto, y una maestra amable me dejó entrar unos minutos. Caminé despacio por los pasillos vacíos, con el corazón golpeando cada paso. Llegué al aula donde Patricia me había humillado aquella vez. Miré alrededor, buscando alguna pista. Recordé la nota de Marta, donde empezó todo. Me agaché junto al armario viejo del fondo, el mismo donde guardan los materiales de arte. Toqué la madera y sentí algo suelto. Quité una lámina rota y detrás encontré una pequeña caja metálica envuelta en cinta negra. Dentro había un pendrive plateado, idéntico al que vi en el video de Patricia. Mis manos temblaban. Lo guardé en el bolsillo interior del abrigo y salí despacio, despidiéndome con una sonrisa fingida. Afuera, respiré hondo. Por primera vez en meses, sentí que tenía en mis manos algo más poderoso que el miedo. La prueba real. De camino a casa, no dejé de mirar por el retrovisor. Tenía la sensación de que alguien me seguía. Las luces del coche detrás parecían moverse al ritmo de mi respiración. En la esquina de mi calle, giré rápido y estacioné en una casa vecina. Esperé. El coche pasó sin detenerse. Subí las escaleras casi corriendo. Encendí el computador, conecté el pendrive y, al abrirlo, aparecieron varios archivos de video. Uno se llamaba Javier Confesión MP4. Tragué saliva y presioné play. La pantalla mostró a mi hijo, visiblemente ebrio, hablando frente a una cámara. No debía hacerlo. Fue un error. Si Patricia se entera, me destruye. Mi corazón se detuvo. La voz era suya, pero algo no cuadraba. Los labios no se movían exactamente con las palabras. El fondo, la iluminación, todo parecía editado. Adelanté el video y lo vi decir frases que jamás habría pronunciado. Todo fue planeado, incluso el matrimonio. Ella nunca supo nada. Lo entendí. Era un montaje perfecto. Patricia había creado ese video para ¿cómo lo manipularlo. consiguió? Revisé los metadatos del archivo y encontré algo extraño. El nombre del editor era J. Robles. Julián Robles, el abogado. Sentí una mezcla de triunfo y terror. Tenía la prueba que podía liberar a mi hijo, pero también la evidencia que podía hacer que Patricia y Julián me destruyeran. Me apoyé contra la pared, respirando con dificultad. Afuera se escuchó el rugido de un motor. Me asomé por la ventana. Un coche negro estaba estacionado frente a mi casa. Y entonces mi teléfono vibró. Un mensaje, sin remitente. Sabemos lo que tienes, Teresa. Si lo entregas, no volverás a ver a tu nieto. Las palabras del mensaje me taladraron el pecho. No podía perder a Carlitos. No otra vez. Pasé la noche sin cerrar los ojos, pensando en cada movimiento, en cada persona en la que podía confiar. Y la lista era corta. Al amanecer, tomé una decisión. No iba a entregar el pendrive, lo iba a usar. Fui a la iglesia del barrio, donde el padre Esteban, un hombre bueno, amigo de mi difunto esposo, aún oficiaba misa cada mañana. Me senté al fondo y esperé a que terminara. Cuando el último feligrés se fue, me acerqué. Padre, necesito su ayuda, pero lo que voy a decirle no debe salir de aquí. Me escuchó con atención mientras le contaba todo. El chantaje, las grabaciones, el pendrive, las amenazas. No me interrumpió, solo me miraba con compasión. Hija, me dijo finalmente, la verdad puede ser peligrosa, pero el silencio mata el alma. No busco venganza, respondí. Solo quiero proteger a mi nieto. Él asintió y me ofreció una idea. Podrías guardar una copia aquí. Si te pasa algo, yo la entregaré a la policía. Acepté. Le di una memoria extraída del pendrive y la escondió en una caja de donaciones. Ahora vete con calma, Teresa. No vuelvas por un tiempo. Salí de la iglesia con el corazón dividido. Pero antes de llegar a casa, escuché mi nombre. Era Javier, corriendo hacia mí. «Mamá, Carlitos no está en la escuela. Patricia dice que se lo llevó a la casa de su tía, pero no responde el teléfono. El mundo se me vino abajo.
¿Y la tía confirmó eso?, pregunté. No, nadie sabe dónde están. El pánico me nubló. Ella quiere el pendrive, Javier. Lo está usando como moneda de cambio. ¿Tú lo tienes?, preguntó él, desesperado. Sí, pero está a salvo. Nos miramos en silencio. Sabíamos lo que teníamos que hacer. Ir por Carlitos, aunque eso significara enfrentarnos a Patricia cara a cara. Esa noche fuimos a la casa. Las luces estaban encendidas, pero el ambiente era inquietante. Javier golpeó la puerta. Nada. La empujó y cedió. Dentro, todo estaba en orden. Demasiado orden. En la mesa del comedor había una nota. Si quieren al niño, vengan solos al lugar donde todo comenzó. ¿La escuela? Nos miramos por última vez, Javier sabiendo asintió, que esa podría ser la última noche de nuestras vidas. Y así, bajo la lluvia, madre e hijo, regresamos al escenario del dolor, listos para enfrentar a la mujer que había destruido nuestra familia. Solo que esa noche no íbamos a salir los tres. La lluvia caía con furia cuando llegamos a la escuela. Las luces estaban apagadas, salvo una tenue que se filtraba por el aula del fondo. Javier y yo avanzamos despacio, empapados, respirando el miedo en silencio. Cada paso sonaba como un eco dentro del corazón. «Mamá, si algo pasa, corre», susurró él, apretando la linterna. «No digas tonterías, hijo. No te voy a dejar solo otra vez». Empujó la puerta principal. El chirrido del metal resonó como un grito. Dentro, el olor a humedad se mezclaba con algo más, un perfume conocido, el de Patricia. Seguimos la luz hasta la misma aula donde había encontrado el pendrive. Y allí estaba ella, de pie junto a la pizarra, con Carlitos dormido en una silla y un arma pequeña en la mano. «Sabía que vendrían», dijo con voz serena, como si esperara una visita. «¿Qué le hiciste a mi hijo?», rugió Javier. «Nada, solo duerme. Le di un poco de jarabe. No quiero que vea esto». Yo di un paso al frente. «Patricia, por favor, esto ya se fue demasiado lejos». Ella me miró con desprecio. «¿Demasiado lejos? Desde que metiste las narices, todo se fue al infierno. Lo que hiciste con Javier, con ese video, fue una monstruosidad», dije, temblando. Su sonrisa se volvió amarga. «¿Monstruosidad? ¿Y lo que él me hizo? ¿Eso cómo se llama?». Javier frunció el ceño. «¿Qué te hice yo?». Patricia respiró profundo. «¿No recuerdas? Hace años, antes de casarnos, cuando aún trabajaba en la empresa del abogado. Tú y Julián me usaron para cubrir un fraude. Me obligaron a firmar documentos falsos. Si no lo hacía, me iban a despedir». Javier quedó helado. «Eso no es cierto. Yo ni siquiera sabía de eso. Julián manejaba todo». «¡Mentira!», gritó ella, al borde de las lágrimas. «Y cuando quise denunciar, él me amenazó. Me dijo que si hablaba, tú también caías. Así empezó todo, Teresa. No era venganza, era justicia. Mi mente giraba. Las piezas encajaban de manera cruel. Patricia había sido víctima primero, y luego verdugo. Pero eso no justifica lo que hiciste», dije. «Has destruido a una familia». Ella bajó el arma lentamente, mirando a Javier. «Quise detenerme muchas veces, pero cuando te vi con ella», señaló hacia mí. «Cuando supe que la defendías, todo volvió. El odio, el dolor, el silencio se hizo eterno». Javier se acercó, con lágrimas en los ojos. «Patricia, si alguna vez te hice daño, te pido perdón. Pero no sigas por este camino». Luego cerró los ojos. Ella lo observó y apuntó el arma hacia su propio pecho. «Ya no hay salida», susurró. Yo grité. Javier corrió hacia ella, pero el disparo resonó antes de que pudiera detenerla. Y en ese eco terminó todo lo que conocíamos como familia. El sonido del disparo aún retumba en mis sueños. Patricia cayó lentamente, como si el tiempo se hubiera quebrado. Javier la sostuvo entre sus brazos, gritando su nombre, pero ya era tarde. Carlitos corría hacia él, sobresaltado. Lo abracé y le tapé los ojos. «Tranquilo, mi amor, todo está bien». No lo estaba, pero no podía decirle la verdad. Minutos después se escucharon sirenas.
Alguien había llamado a la policía, quizá un vecino o tal vez el propio Julián, vigilando desde lejos. Javier entregó el arma sin decir palabra. Declaró que fue un suicidio, aunque la sombra de la culpa le cubría el rostro. Los agentes revisaron el aula y encontraron la cámara que Patricia había instalado en la esquina, grabando todo. El oficial me la entregó como si no supiera que esa sería la última grabación de nuestras vidas juntas. Días después, en casa, revisé el video. Todo estaba allí: las palabras, las lágrimas, la verdad completa. Pero lo que más me marcó fue el final. Justo antes de disparar, Patricia había mirado directamente a la cámara y susurrado: «No me odien». Solo quise que me escucharan. Apagué el televisor con las manos temblorosas. Durante semanas, Javier no hablaba. Carlitos preguntaba por su mamá cada noche. Yo lo acunaba y le contaba historias inventadas sobre un lugar bonito donde su madre descansaba, libre del dolor. El péndulo del reloj marcaba las horas como heridas abiertas. Pero un día, Javier entró a la sala con el rostro sereno. «Mamá, voy a entregar todo». Sacó el pendrive del bolsillo. «Ya no quiero más secretos». Lo acompañé a la policía. El caso se cerró oficialmente como homicidio-suicidio. Pero el video demostró el fraude de Julián Robles y las mentiras detrás del chantaje. Fue arrestado semanas después. La prensa habló de el escándalo de la empresaria manipuladora, sin saber que detrás de ese titular había una familia rota, una abuela cansada, un niño sin madre. Yo guardé la grabación en una caja junto con el tren de madera que le regalé a Carlitos en su cumpleaños. Cada tanto lo saco, lo limpio y recuerdo el día en que todo cambió. Hoy, 3 años después, Carlitos juega en el jardín. Tiene la sonrisa de su padre y la mirada triste de su madre. A veces me pregunta por qué guardo esa cámara vieja. Yo le respondo: porque allí está la verdad. Y la verdad, hijo, siempre debe tener testigos. Miro al cielo y susurro: descansa, Patricia. Tu dolor ya no manda aquí. Y mientras el sol cae, siento algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Los días siguientes fueron un torbellino de policías, abogados y periodistas. Todos querían saber más. Todos querían una frase mía. Pero yo solo quería silencio. No hay gloria en sobrevivir a una tragedia familiar. Solo queda un eco que te acompaña, recordándote lo que perdiste. Javier regresó a vivir conmigo con Carlitos. Al principio, la casa parecía llena otra vez. Las risas del niño volvían a dar sentido a las mañanas, pero bastaba un ruido fuerte, una sombra, para que el miedo regresara. A veces lo encontraba escondido bajo la cama, abrazando su tren de madera. «Abuela, soñé con mamá. Estaba llorando», me decía. Yo respiraba hondo, tratando de no quebrarme. A veces los que se van todavía nos miran, cariño. Pero ya no Javier sufren. Intentaba rehacer su vida, pero la culpa lo perseguía. Pasaba horas revisando documentos del trabajo, como si entender cada contrato fuera una forma de redención. Una noche lo encontré llorando en la cocina. «No la salvé, mamá», susurró. No supe verla venir. Le tomé el rostro con ambas manos. «No la salvaste porque no podías, pero sí puedes salvarte a ti mismo y criar a tu hijo sin mentiras. Poco a poco empezamos a reconstruirnos». El padre Esteban venía cada domingo a tomar café y leerle cuentos a Carlitos. Me dijo una vez: «A veces Dios permite que la verdad duela para que sane donde la mentira se pudre». Pero no todos lo entendían. En el barrio, algunos me miraban con lástima, otros con sospecha. «La señora del video», me llamaban. Yo seguía caminando con la cabeza en alto. Ya no debía explicaciones. Una tarde, el detective que llevaba el caso me visitó. «Señora García, encontramos algo en la caja fuerte del abogado Robles». Sacó un sobre y me lo entregó. Dentro había una carta escrita por Patricia. «Si están leyendo esto, ya no estoy. No fui solo víctima, tampoco solo culpable. Hice lo que creí necesario para sobrevivir. Dígale a mi hijo que lo amé». Las lágrimas cayeron solas. La guardé junto al tren y la cámara.
no para recordarla con odio, sino con compasión. Esa noche, al mirar a Carlitos dormido, entendí algo que el dolor me había impedido ver. La verdad no libera porque borra el pasado, sino porque te enseña a mirarlo sin miedo. 3 meses después, creí que el tiempo empezaba a curarnos. Pero el silencio tiene memoria. Una madrugada me despertó un ruido. Fui hasta la sala y encontré la cámara vieja encendida sola, su luz roja parpadeando. En la pantalla, una grabación nueva. El video mostraba el jardín, grabado desde la ventana. Carlitos jugaba con su tren, pero detrás de él, al fondo, una figura femenina parecía observarlo. Sentí un escalofrío. Corrí afuera, pero no había nadie, solo el viento moviendo las flores. A la mañana siguiente, mostré el video a Javier. «Debe ser una broma de alguien», dijo, aunque su voz temblaba. «No hay nadie que sepa usar esa cámara», respondí. Decidimos revisar las otras grabaciones. En una de las cintas viejas, que yo creía borrada, apareció Patricia. Era de hace años, antes del matrimonio. Hablaba sola frente al espejo. «A veces pienso que el amor no existe, que todos usamos a alguien», decía con una mirada triste. «Pero si alguna vez tengo un hijo, quiero que sepa que todo lo que hice fue por amor». Apagué la grabación y me quedé inmóvil. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí odio, solo un cansancio infinito. Esa noche, cuando Carlitos me pidió que le contara una historia, inventé una diferente. Había una mujer que quiso construir su vida con mentiras, pero se olvidó de que el amor verdadero no se compra ni se manipula. Cuando se dio cuenta, ya era tarde, pero dejó atrás algo hermoso. Un niño que podía amar sin miedo. Carlitos sonrió. «¿Y qué pasó con la mujer, abuela?» Descansó. Al mirar su rostro dormido, entendí que el perdón no era para ella, sino para nosotros. Porque vivir con rencor es como dejar la herida abierta para siempre. Me acerqué a la ventana. La noche estaba tranquila. Por un instante, creí sentir un perfume suave, ese mismo que solía dejar Patricia al pasar. Sonreí. «Ya está bien», susurré. «Ya puedes irte». Y por primera vez desde aquel cumpleaños, el silencio no dolió. Durante un tiempo, las cosas parecían Javier calmarse. volvió a trabajar, aunque de manera más discreta. Yo cuidaba de Carlitos, lo llevaba al parque, le enseñaba a leer y a plantar flores en el jardín. Las risas del niño comenzaron a llenar los vacíos del alma como pequeñas semillas de esperanza. Pero la paz, en mi vida, siempre ha tenido fecha de vencimiento. Una tarde, mientras limpiaba la mesa del comedor, encontré un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja, con una frase escrita en tinta azul. La historia no terminó. Pregúntale a Javier qué firmó hace 5 años. El corazón me dio un vuelco. Corrí al despacho de mi hijo y lo enfrenté con la carta en la mano. «¿Qué significa esto, Javier?» Él empalideció. «Nada, mamá. Viejas cosas de la empresa». ¿Viejas cosas o viejas mentiras? Lo miré a los ojos, aquellos ojos cansados, los mismos que de niño se llenaban de lágrimas cuando caía y me pedía ayuda. Esta vez no pedía ayuda, pedía perdón. «Fue por Patricia, ¿verdad?», pregunté. Javier bajó la cabeza. «Sí. Antes de casarnos, Julián me convenció de firmar unos documentos para cubrir una irregularidad fiscal. Me dijo que no tenía consecuencias, que todo quedaría limpio después. Pero Patricia se enteró. Me amenazó con hacerlo público si la dejaba». «¿Y por eso soportaste todo?», dije con un nudo en la garganta. «Sí, tenía miedo de arruinarlo todo, de que tú te enteraras». El peso de sus palabras cayó sobre mí como una piedra. Todos esos años de silencio, de manipulación, de dolor, habían nacido de un error cometido por miedo. Lo abracé con fuerza. «El pasado ya no puede dañarnos, hijo, pero esconderlo». «Sí». Javier asintió llorando. «Quiero contarlo todo, mamá. Aunque me cueste el trabajo, aunque me juzguen, ya no quiero que Carlitos crezca entre mentiras». Esa noche redactamos una carta para entregar a las autoridades, no por obligación, sino por paz. Pero mientras él escribía, un mensaje llegó a mi teléfono.
Sabía que volverías a tocar el pasado. No todos los muertos descansan, Teresa. El número estaba oculto. Sentí un escalofrío. ¿Quién podía saberlo? Patricia estaba muerta, Julián preso. ¿Quién quedaba? Fui hasta la ventana. En la oscuridad, una sombra se movió junto al portón. Alguien nos observaba. Pasaron 3 días desde aquel mensaje. Ni Javier ni yo dijimos nada a Carlitos, pero ambos dormíamos con un ojo abierto. Había vuelto esa sensación de peligro silencioso, ese presentimiento que uno reconoce cuando el alma ya fue herida antes. Una noche, alguien tocó la puerta. Eran casi las 11. Javier se levantó, tomó un cuchillo de la cocina y me pidió que me quedara con el niño. Pero lo seguí igual, porque una madre no obedece el miedo cuando huele amenaza. Abrió la puerta lentamente. Frente a nosotros estaba un hombre mayor, delgado, con un bastón. Tenía el rostro familiar, aunque más envejecido. «Buenas noches, Teresa», dijo. Mi respiración se detuvo. «¿Padre Esteban?», pregunté, confundida. «No», sonrió débilmente. «Soy el hermano de Julián Robles». El aire se volvió pesado. «¿Qué quiere?», preguntó Javier. «Hablar», respondió el hombre. «No todos los pecados de mi hermano murieron con su arresto». Sacó de su abrigo un pequeño sobre. Antes de morir en prisión, Julián me escribió esta carta. Dijo que debía entregársela solo si la verdad aún los perseguía. La abrí con manos temblorosas. Dentro, un mensaje breve. Patricia no actuó sola. Había alguien más arriba. Y si lees esto, Teresa, significa que ese alguien aún los vigila. El hermano del abogado continuó. Julián se arrepintió al final. Dijo que el fraude de la empresa fue solo detrás una cortina. había una red de corrupción y que ustedes, sin quererlo, quedaron en medio. Javier lo miró atónito. ¿Por eso Patricia fue usada también? Así es, respondió el hombre. La manipularon, igual que a todos. Me quedé en silencio. Todo aquel sufrimiento, toda esa sangre, había nacido no solo de pasiones humanas, sino de una cadena de poder más grande que nosotros. ¿Por qué venir ahora?, pregunté. Porque él temía por el niño. Dijo que mientras haya alguien con su apellido libre, Carlitos no estará a salvo. Un escalofrío recorrió la habitación. Javier se levantó decidido. Entonces iremos hasta el final. Ya no tenemos nada que perder. El hombre asintió. Entonces cuídense. No todos en la sombra quieren que la verdad salga a la luz. Al irse, su figura se perdió bajo la lluvia. Yo cerré la puerta y abracé a mi hijo y a mi nieto. La guerra que creí terminada acababa de comenzar otra vez. Esa noche no dormimos. La carta de Julián Robles ardía sobre la mesa como una llama viva, imposible de ignorar. Detrás de todo lo que habíamos sufrido, había algo mucho más grande, más oscuro, más peligroso. ¿Crees que sea cierto?, preguntó Javier con el rostro tenso. Después de todo lo que hemos vivido, hijo, respondí, ya no sé qué es mentira. Pero si hay alguien más detrás, no podemos quedarnos callados. A la mañana siguiente fuimos al despacho del detective que llevó el caso. Le mostramos la carta, los videos, todo. Él la leyó con expresión grave. «Este nombre», murmuró, «aparece en varios archivos antiguos. Pero si es lo que pienso, están hablando de un empresario poderoso, uno que tiene amigos en política». «¿Y qué hacemos?», pregunté. «Nada, por ahora. No se muevan. Dejen que yo investigue». Pero algo en su tono me inquietó. Salimos de su oficina y Javier lo dijo antes de que yo pudiera hacerlo. No confío en él. Esa tarde noté un coche estacionado frente a nuestra casa. Permanecía ahí por horas, con los vidrios oscuros. Cuando me acerqué, arrancó sin prisa, como si quisieran dejar claro que sabían que sabíamos. Empezamos a vivir con miedo otra vez. Carlitos ya no jugaba en el jardín. Dormía conmigo por las noches, y Javier instaló cerraduras nuevas. 3 días después, recibí una llamada del padre Esteban. «Hija, necesito verte. Es urgente». Fui a la iglesia al anochecer. Me recibió en el confesionario, como si las paredes pudieran protegernos. «Teresa, hay gente preguntando por ti»,
susurró. No policías, gente peor. ¿Quiénes? No lo sé, pero quieren el pendrive. Dicen que allí hay más que un fraude. Hay nombres. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Nombres? Yo solo había visto el video falso de Javier. ¿Qué más podía haber? Esa noche revisé el pendrive otra vez. Había una carpeta oculta con clave. Después de varios intentos, logré abrirla usando la fecha del cumpleaños de Carlitos. Allí estaban documentos, contratos y transferencias firmadas por empresarios, políticos y abogados. Era una red de corrupción, lavado de dinero y manipulación de pruebas. Patricia y Julián solo habían sido peones. Dios mío, susurré. Esto es mucho más grande de lo que imaginaba. Javier miraba la pantalla en silencio. Si publicamos esto, mamá, nos van a destruir. Si lo ocultamos, vivirán destruyendo a otros, respondí. Nos miramos. La decisión estaba tomada, aunque el miedo nos atravesara como cuchillo. Mañana, dijo Javier. Mañana lo haremos público. Esa noche, mientras dormíamos, alguien entró en casa. Me despertó el olor a humo. El fuego ya se extendía por la cocina, y el calor era insoportable. Corrí a la habitación de Carlitos. Javier ya lo tenía en brazos. Las llamas iluminaban el pasillo como bocas de monstruos. ¡Por atrás!, grité. Salimos corriendo hacia el jardín. Una explosión sacudió la casa. Nos tiramos al suelo. Las ventanas estallaron, y el fuego devoró todo en cuestión de segundos. Los vecinos salieron alarmados, ayudándonos con cubetas de agua. La policía y los bomberos llegaron minutos después, pero lo sabíamos. Había sido intencional. Mientras los paramédicos revisaban a Carlitos, el detective apareció entre la multitud. «Lamento lo ocurrido, señora García», dijo, sin mirarme a los ojos. «¿Dónde está la prueba?», preguntó Javier. «No la tengo». El detective fingía sorpresa, pero su voz lo delataba. Comprendí todo en un instante. Él era parte de la red. «Nos mandaron una advertencia», dijo Javier entre dientes. «Creen que el pendrive se quemó, pero no sabían que lo había escondido en la iglesia, con el padre Esteban». Al día siguiente, fuimos allí. Cuando llegamos, la iglesia estaba cerrada con cinta policial. Un oficial se acercó. «¿Ustedes son familiares del padre Esteban?». «¿Qué pasó?», pregunté con voz quebrada. «Anoche lo encontraron sin vida. Incendio en la sacristía. Sentí las piernas doblarse. Javier me sostuvo. No podía ser coincidencia». El oficial continuó. «Hallamos entre sus cosas una nota con su nombre, señora. Si algo me ocurre, confíen solo en el periodista Daniel Cuéllar». Ese nombre resonó en mi cabeza. Lo había visto firmando artículos sobre corrupción en el periódico local. Esa misma noche, Javier lo contactó desde un número oculto. «Tenemos algo que puede cambiarlo todo», le dijo. El periodista accedió a reunirse con nosotros en un lugar discreto, lejos de la ciudad. Mientras preparábamos las copias, Carlitos se nos acercó con una inocencia que dolía. «Abuela, ¿ya no vamos a tener casa?». «No, mi amor», le dije, acariciándole el cabello. «Pero tendremos algo mejor, la verdad». Antes de dormir, miré el tren de madera chamuscado que logré rescatar del incendio. Era el único objeto que había sobrevivido, como nosotros. Esa noche recé en silencio. «Dios, si mañana es el final, que al menos sirva para limpiar lo que la mentira ensució». Y al amanecer, salimos los tres. Una abuela cansada, un hijo arrepentido y un niño que aún creía en el bien, hacia el lugar donde la verdad finalmente vería la luz. El amanecer nos encontró en la carretera, con las manos temblando sobre el volante y el miedo convertido en nuestro pasajero silencioso. Habíamos acordado ver al periodista Daniel Cuéllar en una cafetería vieja, a las afueras del pueblo, un lugar donde el ruido del mundo no llegaba y las verdades podían respirarse sin ser escuchadas. Cuando llegamos, Daniel ya estaba allí. Un hombre joven, con barba descuidada y mirada firme. Nos observó con cautela. «¿Ustedes son los García?», preguntó. «Sí», respondió Javier. «Traemos algo que no puede quedarse oculto más tiempo». Saqué del bolso la memoria con las copias de los documentos.
Daniel la sostuvo con cuidado, como si pesara más de lo que aparentaba. ¿Saben lo que significa esto?, dijo, bajando la voz. Hay nombres de jueces, empresarios, políticos. Si lo publico, habrá consecuencias. Lo sabemos, contesté. Pero el silencio ya mató a demasiados. Daniel suspiró y asintió. Necesito verificar la autenticidad. Si es real, esto será la historia más grande del año, o la última que escriba. Le conté todo. Patricia, Julián, los chantajes, las muertes, el incendio. Escuchó sin interrumpir, tomando notas rápidas en su cuaderno. Esto no es solo un caso de corrupción, dijo finalmente. Es una red de lavado que lleva más de 10 años operando, y su familia quedó en el medio. Javier lo miró con firmeza. Queremos que el mundo sepa la verdad, pero también queremos vivir. Daniel lo entendió. Publicaremos parte de la información de manera anónima, lo suficiente para abrir una investigación sin revelar sus nombres todavía. Aceptamos. Era la única forma de proteger a Carlitos. Antes de irnos, Daniel me tomó la mano. Señora Teresa, usted tiene una fuerza admirable, pero si deciden seguir adelante, sepan que no habrá vuelta atrás. Ya no hay atrás, le respondí. Esa noche, al regresar al motel donde nos escondíamos, Javier me abrazó. Gracias, mamá. Si no fuera por ti, seguiría viviendo en la oscuridad. Y yo sin ti, hijo, le dije, conteniendo las lágrimas. No dejaré que esta historia termine en silencio, pero el destino no nos daría tregua. A medianoche, el teléfono del motel sonó. Javier contestó. Una voz masculina, fría, dijo: «Sabemos dónde están. No entreguen nada o el niño pagará el precio». Nos miramos con el alma en vilo. Ya no había duda. Nos habían encontrado. El sonido de los neumáticos sobre la grava fue el primer aviso. Javier miró por la ventana y vio 2 autos negros estacionarse frente al motel. «¡Mamá, tenemos que salir ahora!», gritó. Desperté a Carlitos. Lo envolví en una manta y corrimos hacia la parte trasera. Detrás del motel había un camino de tierra que llevaba a la carretera vieja. El corazón me golpeaba el pecho con cada paso. Escuchamos los portazos, las voces de hombres gritando nuestros nombres. Javier se volvió, vio las sombras acercarse y me empujó hacia adelante. «Llévalo tú, mamá, yo los distraigo». «No, Javier», supliqué, «es la única manera. Prométeme que cuidarás de él». Nos miramos por un segundo eterno, y luego él corrió hacia la entrada del motel. Escuché los gritos, los pasos, un golpe seco, y después silencio. Seguí corriendo con Carlitos en brazos, hasta que el camino se abrió hacia un puente viejo. Nos escondimos debajo, temblando. El niño lloraba. «Shh, mi amor, todo está bien». Mentí, como todas las madres que no pueden decir la verdad. Minutos después, vi las luces de los autos pasar sobre el puente. Esperé, conteniendo el aliento. Cuando se alejaron, salí. Caminamos durante horas hasta un pueblo cercano. Allí, una mujer de alma bondadosa nos dio refugio. Al amanecer, intenté llamar a Javier, pero su teléfono estaba apagado. Llamé a Daniel. «Nos atacaron», le dije, no sé si está vivo, con la voz rota. El periodista guardó silencio un momento. «Teresa, escúcheme. La información ya está en mis manos. Publicaré todo hoy mismo. Pase lo que pase. El mundo sabrá la verdad». Colgué y caí de rodillas. Carlitos me abrazó con sus pequeños brazos. «¿Papá va a venir, abuela?», preguntó con los ojos húmedos. «Sí, mi amor», mentí otra vez. «Él siempre vuelve». Horas después, escándalo nacional, estallaron. Red de corrupción política expuesta. Los nombres estaban ahí, las pruebas, las transferencias, los videos, todo, pero Javier no apareció. Esa noche, mientras el país hablaba de justicia, yo me quedé mirando el vacío desde una ventana. La verdad había salido a la luz, pero el precio había sido mi hijo. Tomé la mano de Carlitos y susurré: «Tu padre hizo lo correcto, hijo, y su verdad ahora vive en ti». A lo lejos, las sirenas en mi corazón aún sonaban. El eco de su voz me decía: «Mamá, ya no tengas miedo».
2 dias depois da publicação da reportagem, o país inteiro falava da rede de corrupção. Políticos renunciando, empresários presos, escândalos abrindo os telejornais. E entre tudo aquilo, meu filho Javier Garcia era mencionado como testemunha desaparecida. Eu não conseguia comer, nem dormir. Cada vez que o telefone tocava, o coração pulava como um pássaro ferido. Carlitos perguntava o tempo todo: Abuela, por que não viene papá? E eu só podia responder: porque está haciendo justiça, meu amor. Mas a verdade é que eu também tinha medo da justiça. A justiça dos homens poderosos, que não perdoam quem os expõe. Naquela manhã, Daniel Cuellar veio até onde estávamos escondidos. Teresa, disse com o rosto pálido, precisam sair do país. As pessoas que foram presas não são as únicas. Ainda há nomes grandes soltos, e eles querem calar o resto. E Javier? Perguntei, quase sem voz. Lo estão buscando, pero nadie lo ha visto desde la noche del motel. Senti as pernas cederem. Daniel me ajudou a sentar. No pierda la fe, disse ele. Si está vivo, aparecerá. Si no, su sacrificio ya cambió la historia. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. À noite, enquanto Carlitos dormia, olhei para o trem de madeira queimado. O peguei nas mãos e murmurei: Hijo, se estás vivo, encuentra-nos. Se não, dá-me forças para criar a tu hijo sem medo. Na manhã seguinte, um envelope foi deixado sob a porta. Dentro, uma fotografia. Javier ferido em algum tipo de armazém abandonado. Atrás, uma mensagem escrita à mão. Se lo quiere de vuelta, venga sola. O pavor me congelou, mas também acendeu algo dentro de mim. Já não era medo. Era instinto. Daniel tentou me convencer a não ir, mas eu sabia que não podia ficar de braços cruzados. No puedo dejar que mi hijo muera solo, disse a ele. Entonces permita-me ayudarla, respondeu. No irá sola. Nos preparamos. Le deixei Carlitos com uma mulher de confiança e partimos ao amanhecer. O endereço da foto ficava fora da cidade, em um galpão antigo perto das montanhas. A cada quilômetro, meu coração batia mais forte. Quando chegamos, tudo estava em silêncio. Portas enferrujadas, cheiro de gasolina e uma sensação de armadilha no ar. Tenha cuidado, sussurrou Daniel. Empurrei a porta. Lá dentro, vi Javier, amarrado a uma cadeira, pálido, mas vivo. Hijo, gritei, correndo até ele. Mas antes que eu pudesse tocá-lo, uma voz ecoou no escuro. Que bonito quadro, senhora Garcia. Madre, hijo, e el periodista intrometido. De trás das sombras, surgiu um homem alto, elegante. Eu o reconheci com pelas fotos dos jornais. Era o ministro Alarcón, um dos nomes que Daniel havia publicado, e em suas mãos ele segurava uma arma. O ministro se aproximou lentamente, com passos seguros, como quem sabe que ainda detém o controle. «Não esperava menos de usted, Teresa», disse, apontando a arma para mim. «Siempre metiéndose donde no la llaman». Daniel tentou intervir. «Todo lo que hicimos fue buscar la verdad». Alarcón rió. «La verdad, muchacho, es un lujo que pocos pueden pagar». Me coloqué diante de Javier, de brazos abiertos. Si va a disparar, hágalo conmigo. Pero su juego terminó. El país ya sabe quién es usted. Él le sonrió. Calmo. ¿Cree que eso me importa? La gente olvida rápido. Hoy soy un villano. Mañana, una víctima del sistema. Nesse instante, Javier murmurou, com voz fraca. Mamá, el encendedor. Olhei para o chão e percebi um fio de gasolina espalhado até um canto, onde havia um pequeno barril metálico. Daniel também percebeu. No dispare, ministro, disse ele, lentamente. Todos perderíamos, mas o ministro não o escutou. Deu mais um passo. Su hijo firmó mi sentencia, señora Garcia. E usted es la tinta que la selló. O mundo pareceu parar. Eu olhei para Javier. Ele me olhou de volta, e sem dizer nada, entendi o que precisava fazer. Tirei o isqueiro do bolso. O mesmo que Javier usava quando era jovem, quando acendíamos velas nos apagões. A veces, ministro, disse eu com voz firme. La luz mais pequena pode queimar la oscuridade mais grande.
e o acendi. O fogo correu pelo chão em segundos. Daniel me puxou e corremos para fora. As chamas cresceram rápido, o calor era insuportável. Lá dentro, o ministro gritou, e ouvi o estalar do metal e o ruído de uma explosão. Corremos até o carro, Javier desmaiado nos braços de Daniel. Atrás de nós, o galpão ardia como um inferno. Quando tudo terminou, o céu começou a clarear. Um novo amanhecer. Horas depois, no hospital, Javier abriu os olhos. "Está vivo?" perguntou. "Sí, hijo, y libre." Daniel publicou a última matéria naquele mesmo dia. La verdad ardió con el poder. El fin del caso Garcia. O país inteiro leu. Pela primeira vez, havia nomes, rostos e provas definitivas. Naquela noite, eu não senti enquanto vitória, olhava Javier só dormir cansaço e Carlitos brincar com o trem de madeira restaurado, percebi algo. O fogo não havia destruído tudo. Ele havia purificado o que restava. E eu, Teresa Garcia, entendi finalmente que a justiça não sempre vence. Mas o amor, quando é verdadeiro, nunca se rinde. El incendio del galpón no solo consumió a un hombre poderoso, sino que desató una tormenta nacional. El país entero pedía respuestas. Los medios hablaban del caso García como símbolo de valentía contra la corrupción. Pero detrás de los titulares, mi familia seguía rota. Javier se recuperaba lentamente. Las heridas físicas sanaban, pero las del alma, esas eran más profundas. A veces despertaba gritando, recordando los gritos del ministro y el fuego rodeándonos. Yo lo abrazaba hasta que volvía a respirar. Daniel Cuellar seguía publicando, ahora bajo custodia policial. Sus artículos provocaron arrestos, dimisiones y una comisión especial del Congreso. Pero também atrajeron ameaças. Homens estranhos rondavam minha casa e às vezes recebíamos ligações sem voz. Certa manhã, uma carta oficial chegou. Javier deveria testemunhar no tribunal. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. "E se me matam por hablar?" "Entonces habrás muerto com dignidade", respondi. "Pero se callas, te matarán em vida." O dia do julgamento chegou. A sala estava cheia de câmeras, jornalistas e olhares famintos. Quando Javier subiu ao estrado, eu segurei as mãos de Carlitos. Ele contou tudo. As fraudes, o medo, as manipulações de Patrícia e Julián, o poder de Alarcón. A cada palavra, o silêncio da sala pesava mais. No final, o juiz perguntou: "Por que decidiu hablar después de tanto tempo?" Javier olhou para mim e respondeu: "Porque mi madre me enseñó que el miedo no se hereda." Pero la verdade, aplausos encheram o tribunal. Eu chorei sem vergonha. Meses depois, a sentença foi anunciada, vários políticos foram condenados e as reformas começaram a ser discutidas. Não era o fim da corrupção, mas era um começo. Naquele dia, caminhamos juntos pela praça. O sol batia suave e o vento trazia o cheiro das flores. "E a hora, mamá?" perguntou Javier. "A hora, vivimos", respondi, sorrindo pela primeira vez em muito tempo. A vida voltou devagar. A casa nova era simples, cheia de luz e risadas. Carlitos já não sonhava com fogo nem sombras. Javier arranjou um novo emprego, desta vez ajudando organizações sociais, e eu voltei a cozinhar meus pães e cuidar do jardim, mas ainda havia algo que eu precisava fazer. Uma tarde, fui até o cemitério. Levei flores brancas e um pequeno trem de madeira restaurado por Carlitos. Me ajoelhei diante da lápide de Patrícia. "No te odié, hija", sussurrei. Solo quis entender-te. "E agora, después de todo, creo que lo hago." Fechei os olhos e senti o vento suave como um suspiro. Por um instante, me pareceu ouvir sua voz. "Cuide de él por mí", sorri. "Siempre lo hago." Ao sair, encontrei Daniel esperando no portão. "Pensé que vendrías aqui", disse ele. "Al final, todos necesitamos cerrar el círculo", respondi. Ele me entregou um envelope. Dentro, uma cópia da última matéria, com uma dedicatória. "A Teresa Garcia, la mujer que incendió la verdad cuando todos vivían en la oscuridad." Chorei, mas dessa vez de gratidão.
Naquela noite, sentei-me na varanda com Carlitos. Ele olhou para as estrelas e perguntou: Abuela, ¿ya no tenemos miedo? No, hijo, el miedo se fue con el fuego. ¿Y qué nos queda? Insistiu ele. La vida, respondi, e el amor. O vento soprou suave no meu ombro, e eu soube que, finalmente, a paz havia encontrado nosso lar. Han passado 5 anos desde aquele incêndio. A veces me cuesta creer que sobrevivimos. El país cambió, no del todo, pero cambió. Muchos de los que antes parecían intocables hoy enfrentan condenas. Otros siguen escondidos detrás de nuevos nombres, nuevas máscaras, pero ya no me asusta. Aprendí que la verdad puede tardar, pero siempre encuentra su camino. Javier se convirtió en un hombre diferente. Firme, tranquilo. Fundó una pequeña organización que ayuda a víctimas de corrupción y chantaje. Lo veo hablar con jóvenes, con mujeres asustadas, y me enorgullece. Cada palabra suya es un eco de lo que alguna vez sufrimos. Carlitos, mi nieto, ya tiene 10 años, le gusta escribir, y dice que cuando crezca será periodista, como Daniel. A veces lo encuentro con su cuaderno, anotando cosas que escucha en la tele, y sonrío. Abuela, ¿por qué la gente mala siempre quiere mentir?, me preguntó una vez. Porque la verdad brilla, le respondí, y hay quienes no soportan la luz. Daniel Cuellar, el periodista, siguió su camino. Su reportaje sobre el caso García fue premiado internacionalmente, pero él nunca dejó de visitarnos. Dice que las historias que cambian el mundo no terminan con los titulares. Yo sigo en meu pequeno jardim, regando as flores e falando com Deus ao amanhecer. Às vezes, fecho os olhos e vejo Patrícia sorrindo, Javier criança correndo pela cozinha, meu marido cantando desafinado. São lembranças que já não doem. São pedaços de luz que ficaram. Um dia, Daniel me chamou para um café. Teresa, disse ele, estamos preparando um documentário sobre sua história. Queremos mostrar tudo, desde o começo. Sorri. Muestren-la como fue, sem adornos, com dolor, pero com esperança. Antes de ir embora, ele me perguntou: se arrepiente de algo? Solo de haber callado tanto tempo, respondi. Se algo aprendi, Daniel, es que la verdad no se grita, se vive. E naquela noite, ao fechar a janela, percebi que o trem de madeira, aquele velho brinquedo que resistiu ao fogo, agora era o brinquedo favorito de Carlitos, um símbolo silencioso, sobrevivente, como nós. Meses depois, Daniel me chamou com voz temblorosa. Teresa, encontré algo Fui que hasta debe su ver. oficina. Sobre la mesa tenía una caja vieja con etiquetas quemadas. La recuperaron de los archivos del periódico. Alguien la dejó anónimamente. Dentro había una cámara, igual a la mía. En la memoria, un solo archivo. Cumpleaños, Carlitos, MP4. Lo reprodujimos. Era el video de aquella fiesta. El día en que Patricia me humilló. Pero esta vez, desde otro ángulo, se veía todo. Ella cerrándome la puerta, mi nieto corriendo hacia mí, mi hijo dudando. Y entonces, un detalle que me heló la sangre. Al fondo, un hombre grabando también. Julián Robles. Daniel pausó el video. Esto prueba que todo fue preparado desde el principio. No fue un arrebato de Patricia. Fue una manipulación grabada para incriminarla si algo salía mal. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Patricia había sido cruel, sí, pero también había sido usada como peón en un juego mucho más grande. Pobre mujer, susurré. Nunca Daniel tuvo bajó la una mirada. oportunidad. ¿Qué haremos con esto? Nada, respondí. La historia ya se contó. No quiero más guerras, solo verdad. Salí del edificio y miré al cielo. El sol caía lento, dorado, como si quisiera abrazar la tierra después de tanta oscuridad. Esa noche puse el video en una caja junto con el tren de madera, las cartas y la cámara vieja. Sobre la tapa escribí: para Carlitos, cuando crezcas, mira esto. No para juzgar, sino para entender. Luego me senté frente al espejo y me hablé a mí misma. Lo lograste, Teresa. No fuiste una heroína, fuiste una madre. Y eso fue suficiente.
Hoy escribo estas palabras desde el porche de mi casa, mientras el sol se esconde detrás de los cerros y el canto de los grillos anuncia la noche. Mi nieto Carlitos juega en el jardín, riendo como si el mundo nunca hubiera conocido la maldad. Y quizá, con suerte, él no la conocerá como nosotros. Han pasado más de 10 años desde aquel día en que la mentira quiso destruirnos. A veces, cuando cierro los ojos, aún veo el fuego, las lágrimas, la confusión, pero ya no duele. La memoria se ha vuelto maestra, no verdugo. Javier ahora trabaja en una fundación internacional. Viaja, da charlas sobre ética y verdad. Dice que cada vez que mira a Carlitos, recuerda que su redención no fue un milagro, sino una decisión. Me llena de orgullo, aunque siempre lo recordaré como aquel niño que corría por la cocina con las manos llenas de harina. De Patricia, guardo silencio. Ya no hay odio, solo compasión. En mi corazón, ella ocupa un lugar distinto, el de la advertencia y el perdón. A veces le llevo flores sin nombre, para que nadie sepa quién las dejó. Porque el perdón, cuando es verdadero, no necesita testigos. Daniel Cuellar sigue visitándonos de vez en cuando. Dice que mi historia inspiró a muchos a hablar, a denunciar, a no callar. Yo solo sonrío. Nunca quise ser símbolo de nada. Solo una madre que se negó a desaparecer. En mi sala, sobre la repisa, está la cajita con la cámara, el pendrive y el tren de madera. Carlitos ya sabe lo que guardan, y un día, cuando esté listo, decidirá qué hacer con ellos. Abuela, me dijo hace poco, cuando yo sea grande, quiero contar historias que curen a la gente. Entonces prométeme algo, hijo, le pedí. Nunca cuentes para herir, sino para sanar. Te lo prometo, respondió con esa seriedad que solo tienen los niños que han visto la verdad de cerca. A veces pienso en la frase que más me marcó en esta vida. La verdad no se grita, se vive. Y es eso lo que intento hacer cada día. Vivirla, aunque duela, aunque pese. Porque solo viviendo en verdad se puede encontrar paz. El viento sopla suave, y me parece escuchar una voz lejana, la de mi hijo cuando era pequeño. Mamá, ¿qué es la justicia? Y yo le respondía, es hacer lo correcto, aunque nadie te mire. Hoy, después de tanto, creo que al fin lo entiendo. Cierro los ojos, escucho la risa de mi nieto, el sonido del tren de madera sobre la tierra, y en ese instante sé que todo valió la pena, porque la verdad sobrevivió, y yo también.